¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano, amigo de la Iglesia Bíblica Torrefuerte? Estamos por comenzar ya con la lección número 4 de este curso, Principios Bíblicos para el Servicio. Se trata prácticamente de la tercera parte. Gracias a Dios por ello. Y a usted, que nos ha acompañado desde el inicio, que está pendiente de esta clase, que toma notas, que se hace presente en el chat de cada una de las clases. Gracias de verdad, amigo. Gracias de verdad, hermano. Y bueno, nuestro deseo es que esta lección no sea la excepción, es decir, anhelamos que sea de bendición para su vida. Vamos a orar para que nuestro Señor, en esta oración queremos declararle a Él, nuestro Maestro, sea Él nuestro Maestro desde este momento y hasta el final. Vamos a orar. Señor, en el bendito nombre de Jesús hacemos esta oración, agradeciéndote el amor tan grande que nos tienes, Señor, que tienes para con nosotros. Gracias por tu presencia entre nuestras vidas y en nuestra vida, Señor. Nos estamos uniendo a través de la tecnología en tu nombre, Señor, para aprender de ti. Por eso es que confiamos en tu dirección, Señor, pero humildemente queremos pedirlo, Señor, justamente. Sé tú nuestro Maestro, desde el comienzo, en cada momento de la clase y hasta el final. Anhelamos aprender, recordar, reflexionar en aquellas cosas que tú quieres y que nos pueden capacitar para servirte mejor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús hemos orado y te agradecemos todo esto. Amén. Bien, vamos a comenzar. Tenemos aquí ya la presentación lista. Ese es el título. Sé un siervo apartado. Ahora, si se da cuenta, la palabra, el concepto apartado está entrecomillado. Y es justamente porque es en esta palabra que nosotros queremos hacer, aunque breve, un análisis. ¿Qué se trata o de qué se trata este concepto, esta palabra, apartado? Sé un siervo apartado. Vamos avanzando para irlo comprendiendo mejor. El punto de partida de todo este concepto, el que vamos a manejar en la clase, es este que usted está leyendo en estos momentos en su pantalla. Dios es santo. Partimos de este contundente, maravilloso, irrefutable hecho. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador en Cristo Jesús, es Dios santo, es santo. Y tenemos, por ende, que hacer una aclaración. Vimos en la portada o en la carátula de la presentación que usted y yo debemos entendernos, considerarnos, ver con claridad que somos o debemos ser siervos apartados. Y es común en conversaciones entre hermanos en Cristo, llega a suceder con cierta frecuencia, que se define al hecho de que usted y yo somos santos en Jesucristo, como se define la palabra santo en este contexto, como apartado. ¿Y qué significa santo? Bueno, es que santo significa apartado. Dios nos perdona a través de Jesucristo y nos aparta del pecado para vivir para Él. Somos hechos santos y por eso entonces tomamos como sinónimo que santo y apartado es lo mismo. Y no es incorrecto, pero necesitamos puntualizar algunos elementos esenciales que son justamente, como dijimos, el punto de partida. Esto es, si santo significa apartado y nuestro Dios es santo, brotaría naturalmente la pregunta, bueno, entonces Dios está apartado también, Dios se aparta también para algo, de algo y para algo. No cuadra en nuestro entendimiento, por muy lento que sea, el verlo de esta forma no cabe. Entonces, por eso vamos a ir leyendo y a tratar de explicar. Es común que definimos santo como apartado,
Pero ¿acaso esto sería aplicable al hablar de nuestro Señor? ¿Se aplicaría esto de santo es igual a apartado cuando de Dios se trata, cuando de Dios estamos hablando? Y creo la respuesta se hace evidente con un rotundo no. Isaías 6:3 es uno de los pasajes que de manera clara y contundente habla sobre la santidad de nuestro Señor. Voy a leerlo, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Algunos podrían considerar que el mencionar 3 veces santo hace alusión o es con relación a la Trinidad, a un Dios trino. Sin embargo, viendo con detenimiento, claro, entendemos perfectamente, nuestra iglesia así lo cree, mi corazón así lo cree, que la Biblia habla de un Dios trino. Pero puntualmente hablando de Isaías 6:3, si usted nota, se enfoca a Jehová de los ejércitos en esta exclamación angelical, enfocando la santidad de Dios, enfatizándola de esta manera, mencionando en 3 ocasiones este atributo divino: santo, santo, santo. Y tanto usted como yo no asumiríamos que los serafines en este escenario lo que le están diciendo a nuestro Señor es apartado, apartado, apartado. No, se trata de un concepto netamente distinto, no contrario, pero sí distinto. Entonces, los ángeles, ¿verdad?, que menciona aquí la palabra de Dios, están anunciando en un acto pleno de adoración que nuestro Dios es un Dios santo. Santo, santo, con énfasis. Y la palabra aquí leída en hebreo es la que usted ve en su pantalla: Kadosh. Esto es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es lo que se está pronunciando en un acto de adoración en este panorama que Isaías pudo ver por la gracia y misericordia de Dios. Esta palabra, Kadosh, puede al menos tener estas 2 aplicaciones, digamos que son las más enfáticas: puro, incorruptible, puro. Por ejemplo, aquí tenemos, estoy ejemplificando, un escritorio y decimos que es de madera, aunque tanto usted como yo vamos a considerar, vamos a asumir, a entender, a aceptar que realmente no es solamente de madera, que hay por ahí otros elementos que han integrado su conformación o su fabricación. Sin embargo, no nos apartamos del hecho de que sí hay mesas netamente hechas, confeccionadas con madera, solamente madera, diríamos pura madera o madera pura. A eso se refiere este término, puro. Esto es, sin elementos contrarios a su naturaleza. No habría cabida en una mesa que queremos que sea solamente de madera, que le integremos por ahí partes de plástico o de metal. Queremos que sea solamente de madera. La naturaleza santa de Dios no admite otro ingrediente, otro integrante en este atributo del que estamos hablando. Esto es, no hay mínimo margen al error, a la imperfección, a lo sucio, al pecado. Es puro, perfectamente puro, plenamente puro. Incorruptible, el otro término, sin margen alguno de que esto pueda ser alterado. Aquí tenemos un vaso con leche pura, solamente es leche. Dentro del vaso solamente usted y yo tenemos claro, lo hemos analizado, es solamente leche. Pero si nosotros añadimos, no sé, tal vez
un cuarto de este recipiente añadimos agua, ya no es leche pura. Entonces, cualquier otro ingrediente que le añada usted o yo, establecerá como que es una leche contaminada, si lo que aspiramos en ella es pureza. Entonces, es incorruptible. Cuando a nuestro Señor le declaramos santo, le decimos, eres totalmente puro, y esa pureza nunca va a ser alterada. Entonces, ahí lo tenemos. Cuando nuestro enemigo, cuando Satanás se acerca a Jesucristo, le tienta, el enemigo le tienta en 3 ocasiones, y en la tercera, de una manera contundente, nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, le dice, soy incorruptible. O sea, a Dios solamente lo vas a adorar. No intentes tentarlo. No hay posibilidad de que el Dios verdadero peque. Entonces, y por eso Satanás se regresó de donde venía. Teniendo ya presente esto, habiéndolo recordado, habiéndolo aclarado, cabe ahora sí establecer, hablar de la santidad en el hombre, no del hombre. En el hombre, hablando de una participación directa, de otra forma no sería posible, de Dios en nuestra vida. La santidad en el hombre, aquí ya es otro concepto que parte de la santidad de Dios, pero incluso la palabra es otra. Ahí la tenemos, se trata de una partícula, de una preposición, sac, de la cual derivan varios términos. Por ejemplo, sacro. Hemos oído, hemos dicho música sacra. Estamos hablando, ¿verdad?, de un tipo de música de carácter religioso, etc. Pero de ahí proviene ese término, su raíz, sac, sacro, sacrificio. Lo mismo, sacerdote, hablando del inglés. Entonces, lo que en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, todo lo que es relativo a lo santo, se escribe con este inicio, puesto que esta partícula habla de la relación de la santidad de Dios en el hombre. Entonces, sigo leyendo y vamos tratando de aclarar lo que vaya quedando así como que tal vez no del todo preciso. Lo que cumple con la regla, con el canon, es el significado de sac, lo que está cumpliendo con una normativa, con un estatuto, en este caso diríamos divinos. Con el canon, hemos dicho o conocemos que el canon es el parámetro, es la medida por la cual se evalúa una situación como perteneciente, en este contexto lo voy a decir así, a lo divino, a lo revelado, a lo que sí es de Dios y a lo que no lo es. Entonces, por eso es que en el catolicismo romano, en la Iglesia Católica Romana, cuando se habla de un proceso en el cual se va a reconocer, a pronunciar a un hombre, se le va a anunciar, se le va a dar la categoría de santo, a este proceso se le conoce como de canonización. Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos dicho hasta el momento, la gran diferencia entre hablar de la santidad de Dios, Dios es santo, kadosh, y la santidad que el hombre puede experimentar, puede vivir a partir de una obra proveniente de Dios a su vida. Entonces, ahí sí ya, usted y yo podemos hablar de que santo significa apartado, pero estamos hablando de ese hombre, de esa mujer que es santo por la participación, la presencia, la intervención de Dios en estas vidas. En ese sentido, al hablar de la santidad en el hombre, nos referimos a acciones concretas como apartarse, dedicarse, apuntalarse, enfocarse, en este caso, a Dios.
Pero surge una inquietud, o debiera surgir una inquietud con esto dicho. ¿Cómo un hombre que por naturaleza peca puede relacionarse con un Dios que es por naturaleza santo? Es un asunto de naturalezas, no es un asunto de roles, de acciones, de listado o de perfil laboral. Es una situación de naturaleza. Mientras por un lado tenemos a un Dios que es verdadera, completa, plena, totalmente santo, y hombres que por naturaleza pecan, y dada esa naturaleza siempre van a pecar, y si no es por Dios, morirán en sus pecados, y así estarán eternamente separados de el Dios santo. Entonces, es una situación de naturalezas que por ende no se puede arreglar, solucionar solamente en Cristo. Notemos, vamos leyendo, que es cuestión de naturalezas, la divina y la humana. Enfaticemos el asunto de la santidad de Dios, puesto que es algo incluso delicado si no se comprende correctamente. Si no se comprende correctamente, podemos estar hablando del desarrollo, de la creación, del desarrollo, del sustento de religiones que quieren lograr a través de obras, a través de vías sacramentales, el favor de Dios, de tal manera que podamos aspirar de esta forma a estar eternamente con Dios. No es así. La Biblia categóricamente, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, establece que la salvación es por gracia, no por obras. Vamos a tratar de irlo detallando, analizando. En el Antiguo y en el Nuevo Testamentos declaran, el Antiguo y el Nuevo Testamentos declaran, esto es, la Biblia declara, el énfasis de la santidad de Dios. Fíjese, en ningún relato bíblico se menciona un atributo de parte de Dios, como por ejemplo omnisciente. Ningún atributo en ninguna parte de la palabra de Dios se menciona dos veces, atención con esto, de manera continua. Claro, vamos a hablar de que nuestro Dios es omnipresente aquí, acá, allá, en esta otra parte también, pero en ningún pasaje de manera continua en dos ocasiones un mismo atributo, mucho menos tres ocasiones. Esto es, si lo meditamos, sorprendente y nos debe llevar a reflexionar. Estamos hablando de un Dios santo, estamos tratando de relacionarnos con Él, estamos tratando de servirle a Él, estamos hablando de testificar de Él. ¿De quién? De un Dios santo, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el cual, entre otras cosas, le dice a Moisés, por ejemplo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. ¿Por qué? Porque ahí se estaba manifestando la presencia misma de Jehová. Seguimos leyendo, dice Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, aquí tenemos lo mismo que en Isaías 6:3. Son solamente 2 pasajes en donde se hace una contundente repetición de un atributo de Dios, y que es el de la santidad. No cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y el que ha de venir. Vea, aquí se habla de otros atributos. Dios es todopoderoso, Dios es eterno, como esto, el que era, es y ha de venir. Es decir, el dueño del tiempo. Él lo creó, entonces el tiempo no lo sujeta. ¿Y qué había antes de la creación del cosmos? Miren, estamos hablando de un Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, el Dios verdadero, que cuando expresamos un Dios, hacemos énfasis a que se trata del verdadero y que todos los demás son falsos, todos los demás son con D minúscula. Entonces, es eterno, es todopoderoso, pero aquí en Apocalipsis se enfatiza
el atributo divino de la santidad. ¿De qué manera? Mencionándolo en 3 ocasiones. Santo, santo, santo. Holy, holy, holy. Cuando vamos, por ejemplo, a la King James. Entonces, ahí está el énfasis que da la palabra de Dios a nuestro Señor. La Biblia dice, la Biblia declara, la Biblia establece el autor de la vida, el Dios verdadero, el creador de todo. Siempre nos vamos a quedar cortos tratando de expresar lo que nuestro corazón experimenta, siente, declara por parte de Dios. Es santo, santo, santo. Bien, entonces la santidad de Dios es uno de sus atributos y aclaramos ahora, comunicables. ¡Qué maravilla! Este atributo, el cual la Biblia misma se encarga de exaltar, nos muestra que es comunicable. El atributo, por decirle, de la omnipresencia, ningún hijo de Dios, Pablo, Pedro, hablemos ahora del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Noé, nadie, ni en el pasado ni en el presente, vamos a tener la capacidad de ser omniscientes, ni siquiera un minuto, omnipresentes, ni siquiera un segundo, omnipotentes, la fracción de tiempo que usted quiera marcar, porque no son comunicables estos atributos de parte de nuestro Señor, pero el de la santidad sí que lo es, y vamos a tener solo como referencia bíblica, es decir, como referencia bíblica, por cuestión de espacio, solo un versículo, pero hemos hecho el consejo en otras clases, tal vez en otros cursos. Busquemos las referencias en la Biblia. Hay algunas Biblias, la mayoría lo hace, que nos dan referencia. Esto que estás leyendo, aprendiendo, también se dice aquí, también se menciona aquí, y esto nos amplía el panorama, pero sobre todo nos deja en claro que no estamos tratando de diseñar una doctrina a partir de un versículo. No, la palabra de Dios lo muestra repetidas veces, que la santidad de Dios se trata de un atributo, pero que es comunicable. Voy a leerlo. Dice, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el versículo 4. Leamos con cuidado porque esto es algo maravilloso de verdad. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participante de la naturaleza divina. Recuerda usted que hablábamos de que esto de la santidad de Dios y la que no tiene el hombre, es un asunto de naturaleza. Aquí la palabra del Señor dice que hay promesa de poder ser participante de la naturaleza divina. Hay un proceso de por medio que trataré de explicar, pero el énfasis en este momento es esto: participantes de la naturaleza divina. El contexto muestra el concepto, la santidad de Dios. No somos participantes de la naturaleza divina y por ende en este momento yo puedo estar aquí en esta oficina al mismo tiempo que estoy en Argentina o que estoy en China. No es así. Pero ¿cómo? Aquí dice la Biblia que soy participante de la naturaleza divina y Dios es omnipresente. Sí, pero atención, está hablando de gracias a Dios, podernos apartar de la corrupción, del pecado, de lo que por naturaleza somos, pecadores. Podemos vivir una vida completamente distinta en Cristo, participante de la santidad de nuestro Señor. Vamos a irlo comentando más adelante, pero esto que está ahí subrayado de habiendo huido de la corrupción, es importante remarcarlo. Usted y yo no huimos de la corrupción de este mundo solo por quererlo, solo por determinarlo. Yo ya no quiero pecar. Bueno, qué bueno que tengamos eso en el corazón, pero si queda solamente en un deseo, no pasa nada. No es el esfuerzo humano el que nos va a apartar de nuestro pecado.
lograremos cierto resultado externo, operacional, funcional. Ya llevo tanto tiempo sin patear al perro, es por decir algo, ¿no? Nosotros no tenemos mascotas. Entonces, no será por mi esfuerzo. ¿Cómo es que uno puede considerarse que está huyendo de un mundo de corrupción en el momento en el que nuestro corazón recae, acepta las promesas, acepta el Evangelio de Jesucristo? El asunto es que si nosotros leemos todo este capítulo nos vamos a dar cuenta de esto, de que lo que el Señor nos ofrece en Jesucristo es algo de verdad que si nuestra mente tratara realmente de hacer el esfuerzo por comprenderlo, yo creo que estalla. Nuestro Señor es un Dios santo que se encarna en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para poder morir en lugar de nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23, si no estoy mal. Entonces, en ese acto de fe, nosotros nos encaminamos, se inicia en nosotros, mejor dicho, se inicia en nosotros un proceso en el cual estamos apartándonos, estamos huyendo de la corrupción del mundo. Pero es a partir de un momento en el que por la fe que depositamos en Jesucristo, su obra salvífica en la cruz, depositamos nuestra fe, nuestra confianza en su resurrección. Es que me estoy adelantando un poco, por eso trato de hacer pausas y no adelantarme mucho. Arrepintiéndome de mis pecados, yo soy salvo e inicia un proceso de santificación. Bueno, pero lo que aquí de entrada queremos enfatizar es esto, que podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Estamos hablando de su santidad. Aquí sí cabe la expresión su santidad, la santidad de Dios. Todo lo demás que quisiera aplicarse en un hombre, ¿verdad?, entra en el terreno de la blasfemia. La santidad es declarada como un estado consumado, esto es muy importante, en quien reconoce que la salvación es en Cristo Jesús. Cuando, entendiendo que Cristo pagó todos nuestros pecados en la cruz, nos arrepentimos por ende de ello y declaramos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y aquí podemos ya entonces hablar de un estado espiritual distinto a nuestra naturaleza pecaminosa, y se trata de la santidad posicional. Al ser salvos por la fe en Jesucristo, somos declarados justos. Se puede hablar ya entonces categóricamente de un estado de santidad posicional. Trataré de explicar esto que compete al Evangelio. Por mi naturaleza pecaminosa, yo tiendo al pecado tarde, día y noche, y si hubiera más también. Pero Dios, a través de su Espíritu, me ilumina y yo puedo entender el estado en el que me encuentro, un estado de perdición eterna. Impulsado por la gracia de Dios, yo entiendo que Jesucristo, clavado en una cruz en el Calvario, está tomando mi lugar, está muriendo por mis pecados, está derramando su sangre bendita para limpiarme de todos mis pecados. Entonces, si lo que está haciendo Cristo en la cruz es lavarme con su sangre de todos mis pecados, ¿cómo yo entonces no voy a involucrar en el Evangelio el arrepentimiento? No puedo yo establecer, está pagando por todos mis pecados justamente aquellos que yo quiero seguir practicando. No sé si la palabra quepa aquí, pero no cuadra. Solamente en el entendido pleno de lo que el Señor está haciendo por mí, y que es pagar por lo que me condena eternamente a estar sin Dios, entonces yo me arrepiento y yo digo, ya no quiero vivir con esto que ha llevado a la cruz a Cristo. Me arrepiento de mis pecados
pido perdón, le entrego mi vida a Cristo justamente para que la cambie, para que la transforme en este proceso en el que mi naturaleza pecaminosa lucha contra los deseos del Espíritu. Entonces dice la palabra de Dios que yo he depositado mi fe en Jesucristo y por gracia entonces soy. No puedo llegar a ser tal vez, no, soy salvo a partir de ese momento. Sois salvos. Esto es una santidad posicional. A Dios bendito toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Aquí, usted lo vio, no cabe el mérito humano. Horrendo decir, bueno, y a esto tan hermoso vamos a añadirle lo bonito, lo bueno que yo pueda hacer. No es así. Vivimos ahora sí en el entendido de que nuestra vida es para Cristo. Y entonces sí, como dice Efesios 2:10, las buenas obras que podamos percibir, presenciar en nosotros, es justamente por este acto de fe que proviene de Dios. Él pone el querer como el hacer en nuestra vida. O sea, a Dios toda la honra y toda la gloria, y no me canso de decirlo. Bueno, entonces, santidad posicional. Ya soy declarado santo. Por eso, no por mí, no por el apóstol Pedro, no por el apóstol Pablo. Y conste que ellos en sus salutaciones, cuando inician una carta, comúnmente dice a los santos. ¿Qué es? ¿Un deseo de quedar bien, de ser diplomáticos? No. ¿Quién escribe estas palabras? Son inspiradas netamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios mismo, le dice a aquel hombre y a aquella mujer que se entregó a Jesucristo, le dice, eres santo, eres participante de la naturaleza de Dios, que es Kadosh, santo, puro, incorruptible. Claro, tenemos un problema aquí, pero vamos a brincarnos un poco. El problema en sí, y lo aclaramos más adelante, es el proceso, la santificación, vamos a decirle vivencial en este momento. La brincamos porque es el énfasis de la clase, pero ya lo vamos teniendo, creo yo, más claro. Nuestro Dios es santo, nuestra naturaleza es contraria a esa santidad, pero Dios en su misericordia a través de Jesucristo comunica este atributo en quien se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Dios, da gracias a Dios por la salvación que es en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, es salvo, ahora ya es declarado también, aparte de salvo, de justo, a los ojos de Dios, también como santo. Inicia un proceso, hablamos de este poco más adelante. Pero ahora, adelantándonos un poco, establezcamos una tercera fase de la santidad posicional, vivencial, procesal y la que es plena o final. Esa que usted y yo, salvos en Jesucristo, podemos esperar con gozo y con certeza. Romanos 8, 29 al 30. Vamos a checar cómo estamos en tiempo, vamos muy bien. Voy a leer lo que dicen estos dos versículos de Romanos 8, el 29 y el 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Qué cosa tan maravillosa. Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vea qué cosa tan maravillosa podemos aquí percibir, entre otras tantas cosas. Aquí hay un proceso de 5 etapas. Todo proviene de Dios, de su gracia. A los que conoció, etapa 1, también predestinó. No nos vamos a meter en el tema de la predestinación en este momento. No saldríamos de todas maneras. Bien librados, plenamente librados, no. Es un tema muy profundo. Pero quedémonos con lo que es claro. Y lo que es claro es esto. A los que antes conoció, el contexto aquí es los santos en Jesucristo. A los que antes conoció, también los predestinó. Habiéndolos predestinado, también los llamó.
de una manera irresistible, sí, porque a los que llamó, también justificó. No hubo un llamado en el que respondió solo el 90%. Entonces, conoció, predestinó, llamó, justificó. Ahora, vamos a quedarnos con estas dos últimas etapas. Y a los que justificó, santificación posicional, también los glorificó, la perseverancia de los santos. A los que santificó, por haberles salvado, en Jesús, eso no lo perdamos de vista, también los glorificó. Y note que dice, en tiempo consumado, en tiempo pasado, no dice también los va a glorificar. Y mucho menos dice, también los va a glorificar, bueno, siempre y cuando, no. A los que justificó, también los glorificó. Si aquí fueron 10, aquí se mantuvieron los 10, aquí siguieron 10, aquí usted sigue viendo 10 y son glorificados 10. La perseverancia de los santos, uno de varios pasajes que dan respaldo. Bueno, entonces, usted y yo, que somos declarados santos por la sangre de Jesucristo, también somos glorificados ya en Jesucristo. Note lo que hemos dicho. También somos glorificados en Jesucristo, como un hecho consumado. Dios lo da por hecho, porque hay garantía. Justamente esta es la presencia del Espíritu Santo en su corazón y en mi corazón. Corazones arrepentidos y que se han inclinado, se han postrado a adorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diciéndole a viva voz, así como estos ángeles que hemos leído, Santo, Santo, Santo. Más aún, Señor, más aún, mi Salvador. Entonces, aquí lo tenemos. Santificación posicional se consuma cuando, por ejemplo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, hablamos del Evangelio, y crea al que me envió, acepta el Evangelio, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna, glorificó, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, a la vida verdadera, a la vida eterna, a la vida en Cristo. Por eso, la palabra de Dios en Romanos 8, el Espíritu Santo, sin ningún conflicto, a usted le declara, porque Él mora en usted, que es usted una persona glorificada. Y en Jesucristo, en su salvación, en la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, tenemos santificación posicional, santificación final. Hablemos ahora de la progresiva, la que compete de una forma directa con la clase. Y ahora sí, vamos a tener que meter segunda para que nos dé bien tiempo de tratar de explicarlo. Vamos leyendo. Esta clase se refiere, la lección número 4, a la fase de la santificación, más que a la posicional y a la gloriosa, a la final, pero era importante enmarcar la santificación progresiva, que es el proceso entre una y otra. La santificación progresiva, elemento esencial en la vida de quien sirve o aspira a servir a Cristo. Era necesario todo este panorama hablando de la santidad de Dios, porque en el deseo de servirle hay cosas que debemos no dar por hecho. Qué hermoso es que haya posibilidad de que toda la iglesia trabaje, qué hermoso es que haya el ánimo en las ovejas de integrarse, pero más hermoso será que en este proceso las cosas se tomen con la seriedad de vida. No todo es entusiasmo, no todo es yo quiero, se trata de ver la seriedad de este asunto. Estamos tratando de servirle a un Dios santo. Ahora, no por esto caigamos en el extremo de decir, bueno, entonces yo no soy capaz de hacerlo. Sí, realmente no lo somos, pero en Cristo sí. Por eso era necesaria la explicación. Primera de Pedro, lo leímos hace unos momentos. Somos participantes de aquella naturaleza que nos capacita para realmente poder ministrar de una manera
que dignifique el nombre de Dios, no por hacerlo nosotros, sino porque se está desarrollando a través de nosotros, pecadores. En la salvación, ahí está, en la salvación el hombre no tiene contribución alguna, queda claro, la recibe por fe, pero en la santificación, en el proceso de crecimiento, de madurez, etc., el creyente tiene un nivel de responsabilidad. Esto no lo perdamos de vista. De otro modo, si no fuera así, todos los creyentes tendríamos el mismo nivel de madurez en cierto determinado tiempo. Entonces, sí es importante no perder de vista el nivel de responsabilidad que hay en nosotros para que esta santificación progresiva sea una situación consistente, creciente, pujante incluso en nuestra vida. Vivir en santidad tiene un distintivo. Nos separa de manera natural. Esto es importante, que lo comprendamos. De otra forma estamos hablando de religiosidad. Ahora ya me dicen cristiano, ahora ya me llamo cristiano, ya me digo cristiano. Pues he asistido a una iglesia cristiana por 3 meses, veo que en la conversación es el término, bueno, pues entonces yo saludo diciendo hermano, ellos me saludan diciéndome hermano, ya soy cristiano. Hay gente que lo puede comprender así, lamentablemente sí. Entonces, pues ¿qué pasa? Que pues en esta iglesia, en este ambiente, me dicen que no debo fumar, me dicen que no debo decir palabrotas, me dicen que no debo tomar más alcohol, me dicen que nada más debo tener una esposa, me dicen todo lo que tengo que hacer y todo lo que no tengo que hacer, y yo lo trato de lograr, y yo lo trato de hacer en mis fuerzas, sin haber habido una conversión en mi corazón. Y entonces ahí le ando pujando, ahí le ando intentando, ahí le ando actuando al cristiano, al Hijo de Dios. Entonces, sí me separo, pero funcional, operacionalmente, tal vez hasta hipócritamente. Ahí viene el pastor, guarda el cenicero. No. Cuando lo que hemos explicado, tratado de explicar en esta clase, es una realidad en nuestra vida, entonces de forma natural, puesto que Dios mora en nosotros, la naturaleza de Dios, Dios mismo está en nosotros, de una manera natural, vamos a ver al pecado con asco, con repudio, con repugnancia. Es cierto, la carne seguirá luchando y nos seguirá diciendo, hazlo, no pasa mucho, anímate a desobedecer. Total, es una vez de las 20 en las que ya has obedecido. Porque el diablo apapacha, el diablo palmea en las espaldas, le anima a usted y a mí a darnos nuestros respiros. Entonces, apelando a la carne que aún mora en nosotros y por la cual el apóstol Pablo dice, me tengo lástima, en otras palabras lo digo, porque justamente lo que no quiero hacer, ahí estoy, y lo que quiero hacer me cuesta trabajo, porque hay una naturaleza que lucha contra el objetivo del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, en ese deseo de transformarnos. Pero, de manera natural, sin que nadie nos lo dicte, usted va a querer vivir para Dios e irse alejando del pecado, apartarse de él. Decíamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios hace unos momentos, huyendo de la contaminación que nos coquetea a causa de nuestra concupiscencia. Entonces, esto es delicado, hermano y amigo. Es momento, si usted quiere, de hacer una introspección y checar qué tan natural es en mi corazón ese repudio hacia el pecado. Qué tan natural es esa tristeza que yo siento después de ofender a Cristo. Qué tan natural es decir yo, no me interesa. Y no hacerlo porque estamos rodeados de ancianos de la iglesia, de compañeros de ministerio.
Ahí está. Esto es, vamos leyendo, esto es, santidad va mucho más allá de vivir de manera religiosa, desarrollando comportamientos buenos en sí mismos, pero de una manera netamente conductual, es decir, externa, mecánica, automática, por costumbre. La santidad progresiva tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en su vida, en mi vida, en la vida del creyente. ¿Pero cómo? Porque ese nivel, vamos a decirlo de una manera simplista, de madurez en unos y en otros es difícil ver un crecimiento. Una victoria en contra del pecado nos es difícil verlo en ciertas personitas. Pues se responde a esta misma pregunta que tenemos. ¿De qué manera? ¿Acaso recibimos niveles de santidad y eso explica que haya cristianos más maduros que otros? Dios nos da más de su santidad a unos y a otros un poco menos. No, esto no es así, esto no opera de esta manera. Nosotros no vamos a pretender ser más santos solo pidiéndole al Señor, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros no por grados, no por centímetros, plenamente. ¿Y por qué no lo veo actuando plenamente en mi vida? Bueno, eso respóndaselo usted. Eso me lo debo responder yo. En la medida en la que le dejamos el control en cada área de nuestra vida al Espíritu Santo, vamos a ver un crecimiento, una madurez. Vamos a ver victorias sobre la carne que nos está peleando día a día. Pero la posibilidad de vivir conforme a lo que Dios quiere es real. Continuamos. Realmente tiene que ver con el nivel de control que permitimos al Espíritu Santo en nuestra vida. El progreso no radica en mayor cantidad de santidad. Cuando quiero ser más santo, le pido al Señor que me ayude. No es por ahí, sino en el nivel de dependencia al Espíritu Santo cada día. Dependiendo de Él cada día más, vamos realmente a poder ver victoria sobre la naturaleza pecaminosa que allá anda merodeando a cada momento. No solo cada día, a cada momento. Estamos entrando a la recta final. Por lo tanto, el fortalecimiento de nuestra comunión con Dios, con Cristo, va a depender, pongamos un poco de atención en esto para no leerlo mal. No va a depender mi crecimiento en Cristo de cuánto lea yo la Biblia, sino de cuánto me sujeto yo a sus enseñanzas. Yo puedo estar leyendo la Biblia en un año, qué bueno que lo haga, pero si no me estoy sujetando a lo que estoy aprendiendo, si no estoy adecuando mi voluntad a la de Dios, estoy desarrollando un comportamiento religioso. Ya voy en Judas. En este mes que viene empiezo Apocalipsis y sacándole brillo a las uñas, ¿verdad? Voy a terminar de leer la Biblia en un año por quinta ocasión. Hágalo por 10, 20 veces, las que sean. Siempre se aplaudirá esto. Pero aquí lo fundamental es, si queremos realmente una transformación en nuestra vida, basta y sobra en dejar que el Espíritu Santo la transforme. No va a depender, tenemos ahí, de la cantidad de veces en las que ore yo. Y entonces el hermano Gerardo está diciendo que no tengo que orar mucho. No estamos diciendo eso. No lo estamos diciendo. Lo que pasa es que, remontándonos al tiempo de Jesús entre nosotros, los fariseos oraban frecuentemente, puntualmente, incluso hasta salían para que se les viera, ¿verdad? Y su corazón estaba lejos de Dios. No va a depender de la cantidad, sino de cómo sujetamos la carne al Espíritu a través de la oración diaria. No va a depender de la cantidad de oraciones, ni siquiera de su duración, sino va a depender más, al menos más, en la medida en la que en la oración yo le digo, Señor, pero hágase tu voluntad. En la medida en la que mi oración va a decir, Señor, quítame este deseo de vengarme. En la medida en la que le diga yo al Señor, no quiero tener miedo de compartir mi fe, Señor, ayúdame con esto. En esa medida la oración va a ser un factor, un elemento de crecimiento. Entonces,
Vamos terminando. En otras palabras, depende de qué tanto permitimos que Cristo reine en nuestra vida. ¿Qué tanto realmente está usted consciente, usted y yo, claro está, de que en este trono, en el trono de este corazón, el que debe mandar es Jesucristo? Pues no le dijimos que era nuestro amo y Señor, nuestro Rey en el momento de la salvación. Bueno, pues el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordarlo tarde o temprano, para quien realmente profesó desde su corazón a Jesús como el Señor de su vida. El Señor al que ama disciplina. Y entonces, si usted le dijo, Señor, aquí está mi corazón, si usted fue sincero, el Señor se va a encargar de recordarle, acuérdate que tú me perteneces. Gloria a Dios por eso. En esa medida nuestro ser será moldeado. Válgase la repetición, ser será. En esa medida nuestro ser entero va a poder ser moldeado. En esa medida estaremos fortaleciendo el ser antes que el hacer. En esa medida, usted y yo vamos realmente a vivir una vida que se está apartando del pecado para Cristo. Y que sea ese un sello en nuestro ministerio, en aquello que pretendemos hacer para Dios. Sea predicar, sea enseñar, sea evangelizar, sea tener clases con pequeñitos, sea orar por la iglesia, sea lo que sea. Esto, mi hermano, mi amigo, va a permitir ver en su vida, en su ministerio, un progreso sustancial, un verdadero fruto en aquello que hacemos para Cristo Señor. Oramos y concluimos de esta manera. Un fuerte abrazo. Gracias por estar presente en esta clase que fue la 4. Si Dios permite, en breve estaremos estudiando juntos la número 5, que también confiamos puede ser de gran bendición para su vida. Oremos y terminamos de esa forma. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu guía, por tu enseñanza en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en todo esto, pues proviene de tu palabra bendita. Señor, ayúdanos a entender que moras en nosotros y que esto, Señor, es una bendición indescriptible. No podemos entender su alcance, pero lo que sí podemos, Señor, comprender es que gracias a esto nosotros podemos vivir una vida santa, una vida que se aparta cada vez más del pecado, una vida que se consagra cada vez más a ti y no de una manera religiosa, sino de una forma natural, pues tú moras en nuestro corazón. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre en Jesucristo. Amén.